Y seguimos en Hispano Mundo y antes de la pausa dejamos un tema bastante controversial con respecto a Venezuela. Venezuela. Ajá, Así que vamos a hablar bueno, sobre eso. claro que sí. Inversiones en Venezuela. Sí. ¿Volverías a Venezuela? Sí. ¿Qué piensas Oh, my con God. Sí, sí, con sí. lo que todo el auge que está viviendo Venezuela actualmente Sí, para sí. un futuro, con tu experiencia también en Yo inversiones? soy venezolano, seguiré siendo venezolano y moriré venezolano. Venezuela es la patria más grande que ha tenido el mundo y Venezuela es cuna de grandes personas. En Venezuela, en algún momento, hace 11 años, nosotros formamos parte de lo que era la ley de repatriación de capitales. Imagínate tú, hace 11 años, 2015, 2014. Fíjate. Wow. Y cuando se fue al Fondo Monetario Internacional, dijo, bueno, pero usted no necesita nada, o sea, usted lo que necesita es repatriar Todo lo que salió. todo lo que Sí. salió. Y en ese momento se hablaba de una cifra aproximadamente entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. Traten de crear una ley de repatriación de capitales para que esos capitales vuelvan al país. Imagínate por algún momento que ni siquiera los 150.000, que llegue apenas la mitad, 70.000 millones de dólares. Y de qué manera nosotros podemos contribuir a eso para que ese dinamismo o inyectar eso en el aparato reproductivo del país, que no solamente es petrolero. Tenemos que hablar también de las empresas básicas de Guayana, de Ferrominera, de Sidor. Tenemos que hablar del aluminio, del coltán. Tenemos que hablar de la parte hidroeléctrica. Tenemos que hablar del gas. De qué manera nosotros podemos competir, que nos quitaron el gas, Guyana nos lo robó. Entonces, de qué manera nosotros podemos formar parte de ese, todo el mundo quiere formar parte de la reconstrucción de nuestro país. Pero ahora, ¿se vería Alejandro Rodríguez como un empresario? Porque dentro de todo este proceso que vive Venezuela hoy en día, has dicho algo muy importante sobre repatriación y quizás hay personas que pueden estar o no en un punto de retorno. Hay gente que decide simplemente no, pero ¿qué estaría dispuesto Alejandro Rodríguez a aportar en este proceso de reconstrucción de Venezuela desde la posición de él hoy en día? ¿Qué le otorga? ¿Dónde está ese valor que Alejandro va a entregar? Yo siempre hablo de una palabra, el tema asimétrico. ¿Qué quiere decir un inversionista asimétrico? Un inversionista asimétrico es aquel inversionista que forma parte de ese país, pero going back. O sea, no simplemente establecerte en el país. Yo considero que nosotros hemos hecho muchísimo y vamos a seguir haciendo aquí en los Estados Unidos. Vuelvo y repito, Estados Unidos es el único bastión de protección de capital del mundo entero que te da unas garantías reales de lo que es la protección privada. Pero ¿por qué podemos ser asimétricos? Porque tú puedes contribuir también con tu país, en conocimiento, en valor, en formación. ¿Qué en pueden algunas aportar cosas. todos los venezolanos que estamos fuera? Todos podemos aportar. Ahora, el retorno no tiene que ser inmediato, nosotros tenemos que ser responsables, debe ser organizado, dejemos esa euforia. Yo siempre hablo del ciclo de los 90 días. Si en los 90 días esa euforia todavía sigue siendo, más allá de un tema de migración que todos sabemos por lo que estamos pasando, pero tiene que ser con carácter y con responsabilidad. Claro. Porque las garantías no están dadas. Totalmente. El escenario no está blindado. Las garantías, la parte jurídica no está estable para yo llamar a una cantidad de inversionistas latinoamericanos que lo tenemos en nuestra base de datos, colombiano, dominicano, el mismo gringo, estadounidense, el mismo venezolano que ha invertido aquí en el país. Y no le puedo decir, mira, vamos a agarrar esa liquidez, ese capital y llevarlo a Venezuela porque sería irresponsable además. ¿Y cuál es tu visión en unos años con respecto a las inversiones en Venezuela? En unos 5, 8 años, ¿cómo ves Venezuela si todo avanza como debe Yo ser? creo que 5 a 10 años es el número ideal. ¿Pero por qué ideal? Porque yo creo que de aquí a allá las garantías jurídicas deberían estar lo suficientemente estables, los tribunales, esa protección del capital real, de la protección privada. Claro. Y cuando eso esté lo suficientemente estable, nosotros podemos llamar a algunos tipos de inversiones y podemos decir, Yo creo que mira, es que también hemos como sufrido tanto tiempo que al final me dices, no, que hay que esperar 5 o 10 años, qué increíble, pero lo que se destruyó en 30 o en 40, ¿cómo realmente uno piensa que puede ser reconstruido de la noche a la mañana, ¿no? Pero hay mucha esperanza. Se están Sí, sí, sí. sentando los cimientos Los ahora. cimientos Pero hay mucha esperanza, hay mucha apenas, gente que quiere invertir. total. No, claro, Es que totalmente. ¿por qué quieren invertir? Y eso lo quiero dejar completamente claro. El venezolano en los últimos 27 años hemos sido, la idiosincrasia cultural es de un aprovechador coyuntural. Salió el control cambiario, Cadivi, quiero agarrar, sí, me dan 2.500, el cupo, salgo, vendo, hago una platica, compro una casa. O sea, hemos sido mal acostumbrados
Y realmente la economía no funciona así. La economía funciona con bases sólidas. Entonces, ¿esto es una lección? Esta ¿Es esto una lección a los venezolanos? Para que el que esté pensando hoy en día, mire, ya quiero comprar un apartamento, Margarita, invertir, comercial, industrial, porque quiero aprovechar antes que suba. No, o sea, hay que aprender de los errores que hemos cometido en el pasado. Y es que hemos vivido quizás en un país especulativo. No, o sea, la llevamos en la idiosincrasia ser un país especulativo. El bachaqueo, yo te voy a comprar la harina para nosotros mismos ahorcarnos, y eso no debe seguir sucediendo. Entonces, ¿cuál es la intención ahora en día? Que esa formación que has tenido tú en los últimos 8, ya estamos maduros, estamos desarrollados, ya hemos tenido lo bueno de vivir en Venezuela mucho tiempo en la bonanza, lo que ha sido inmigrante, que nos da ese fortalecimiento mental y espiritual. ¿Quién no lloró el 3, 4, 5 de enero? Sí, claro. Wow. ¿Quién no sintió que ya quiero volver a mi país? Los olores, los sabores. Sí, claro. Y por eso que hablo de la palabra simétrica. La palabra simétrica, vamos a poder venir, aportar, construir. A mí me encantaría ir a Margarita y toda la zona norte del estado Nueva Esparta y construir la mayor fuente hotelero que podamos competir con Aruba, Curazao, que vamos con Cancún, y colocar más de 40, 50 hoteles de gran gama. Ese proyecto está ahí. Y lo hemos presentado muchos años atrás. ¿Cuándo va a llegar el momento? Va a llegar el momento. Qué bueno, qué maravilla. Y va a ser Venezuela una potencia, pero eso no tenga la menor de duda. La mayor potencia del mundo en todos los sectores. O sea, que bueno, que Alejandro sí se ve en cierta forma haciendo parte de esa nueva Venezuela. Por supuesto que sí, que no puede contribuir al país desde el punto de vista mental, de valor, y también desde el punto de vista económico. Claro. Pero hay que, como vuelvo y repito, asimétrico, responsable. En algún momento yo no le puedo decir a un inversionista que estemos construyendo, por ejemplo, ahorita un edificio en Miami, mira, vamos a sacar los 10, 15, 20 millones de dólares. Para ponerlo, sí, claro. Para colocarlo ahí, más ahí, me lo quitan el otro día, porque no hay una... O sea, es un tema, pero va a llegar. ¿Se vería Alejandro montando una empresa de bienes raíces en Venezuela? No solamente de bienes raíces. El bienes raíz es crear infraestructura sólida en las autopistas, que podamos tener un puente, sería buenísimo, ¿verdad? Un puente de Puerto La Cruz a Margarita, en la Nueva Esparta. Bueno, yo te veo hasta político, Alejandro, allí. Vamos a ver, nos puede sorprender, ¿verdad? Bueno, tiene dote. Yo creo que aquí hay unos rasgos interesantes. Naturales. Ya naturales, con respecto. La politique es la politique. Con respecto, politique. Alejandro, ahora que nos quedan pocos minutos, con respecto a la economía de Estados Unidos 2026, ¿cómo vemos esta economía? Eventualmente es bastante complicada, mixta, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos actualmente. Mira, en los últimos 2 años hemos vivido una contracción de la economía, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando nos daba fiebre en Venezuela y nos colocaba un pañito de agua, un pañito frío para bajar las compresas de la fiebre como tal? Entonces a los Estados Unidos se le dio, ya no es el pañito, vamos a darte el antibiótico. Y cuando te da el antibiótico te debilitas el cuerpo, ¿verdad? Yo no soy médico, pero te debilitas el cuerpo porque estás débil por una cantidad de cosas. En los últimos 2 años Estados Unidos ha tenido, y el mundo ha sufrido una contracción de la economía. Tú estás recogiendo liquidez porque post pandemia vivimos una bonanza de liquidez, tasas de intereses preferenciales, y muchas personas salieron a la calle a comprar vehículos, propiedades, real estate, una cantidad de cosas. ¿Qué dice el mercado? El mercado siempre es perfectible. Claro. La demanda y la oferta van a buscar su punto de equilibrio. ¿Qué dijo? Mira, ya, esto no es así. Vamos a esperar este 1 año, y por eso es un proceso de contracción y de reestructuración de toda la economía del país. Pero este año están dadas las bases para que ya esa contracción llegó, para que repunte. Tasas de intereses mucho más bajos, hay unas políticas internacionales, creo que los países árabes invertir aquí en los Estados Unidos. La Copa del Mundo Mundial se estima nada más en Miami, van a entrar casi 2 millones de personas, estamos hablando de casi 70.000 millones de dólares por el tema. Entonces nuevamente se va a dinamizar lo que es la economía. Hoy, justamente hoy, salieron las fuentes de empleo, el doble, lo que se esperaba, 70.000 nuevos empleos, llegó a 120.000 empleos. Y entonces, ¿cuál es el mejor consejo para cerrar esta entrevista que Alejandro Rodríguez le puede dar a esas personas que están pensando, ¿es el momento o no de invertir? El momento es ahora, en el año 2026. ¿Por qué ahora? Porque ya la contracción ya la vivimos. Estamos sintiendo el embate de los últimos 6 meses, o sea, el oletaje. Y por eso es que mucha gente, muchos negocios, muchos pequeños empresarios, muchos emprendedores, Alejandro, me ha bajado las ventas. Claro, es normal.
Es que se hizo exactamente las políticas fiscales y monetarias para que tú sintieras eso y gastaras menos, la liquidez se frene. Pero ya lo vivimos, ya lo pasamos. Ahora lo que queda es volver a remitir para que ese flujo crezca y va a crecer. Ya todos los indicadores, el empleo, los niveles inflacionarios, las tasas de interés, todo está dado para que este año nuevamente empiece el repunte y todos los índices para que tú y yo, que somos pequeños, medianos empresarios, volvamos a ser grandes empresarios. ¿Y dónde esas personas, esos inversionistas, dónde te contactan, Alejandro? ¿Cómo entran Mira, todas nuestras redes sociales, comunicación? Alejandro Rodríguez, Alejandro Rodríguez o Brújula Económica, que también tenemos el segmento también para la formación del empresario. Nosotros hacemos formación y consultor, no solamente en el tema de real estate, sino también para el escalamiento de cualquier negocio y estamos, bueno, completamente a la orden. Bueno, Alejandro, fabuloso. Creo que nos ha dejado aquí informaciones. llenos de información, de dinamismo, de lo que está sucediendo en el mercado. Así que una joya la información que nos ha dejado aquí Alejandro Gracias, Rodríguez. Alejandro. Muchísimas gracias, Gracias a Alejandro, ustedes. por esta Gracias a oportunidad ustedes de dos, de verdad que tu sí. tiempo. Lo valoramos mucho y que dejes este conocimiento aquí. Sí, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente.